Bienvenido a una lección sobre cómo graficar una función cuadrática en forma general. El gráfico de una función cuadrática forma lo que se llama una parábola, que se muestra aquí, donde la parábola puede abrirse o la parábola podría abrirse. Una parábola siempre tiene un vértice, que es este punto aquí. Si la parábola se abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto en el gráfico. Si se abre la parábola, el vértice es el punto más bajo en el gráfico. La línea vertical que pasa a través del vértice se llama eje de simetría, que es esta línea vertical aquí, así como aquí. Decimos que la parábola tiene simetría en esta línea. Podemos ver, si doblamos la parábola a través de esta línea, las dos mitades coinciden perfectamente. Los puntos donde la gráfica intersecta el eje horizontal o X se denominan intersecciones X. Y el punto donde la gráfica intersecta el eje vertical o el eje Y se llama intersección Y. Cuando tenemos una función cuadrática en forma general, que es la forma f de x es igual a x al cuadrado, más bx, más c. Si a es positivo, la parábola se abre como esta parábola. Si a es negativo, la parábola se abre como esta parábola. La ecuación del eje de simetría es x igual b segunda. Y el par ordenado para el vértice es negativo b, dividido por segunda, f de b negativo, dividido por segunda. Y para su revisión, para encontrar las intersecciones x o intersecciones horizontales, debemos f de x igual a 0 y resolver para x. Y para encontrar la intersección con el eje y, debemos x igual a 0 o determinar el valor de la función f de 0. La intersección en y es siempre 0, c. Veamos dos ejemplos. Aquí, se nos da f de x es igual a x al cuadrado menos 4. Note, para escribir esto en forma general, porque no hay un término x, podríamos reescribir esto como x al cuadrado más 0x, menos 4. De esta forma, deberíamos poder reconocer que a es igual a 1, b es igual a 0 y que es igual a 4 negativos. Como a es positivo, sabemos que la parábola se abre. Y ahora, encontremos el eje de simetría y el vértice. Nuevamente, el eje de simetría, a veces llamado eje, dado por x es igual a b negativo, dividido por segunda y porque b es 0 y a es 1, tenemos 0 negativo, dividido por 2 por 1, que es 0 a la mitad, que es igual a 0. Entonces, si graficamos el eje de simetría, sería solo el eje y o el eje vertical. Nuevamente, dado por la ecuación x es igual a 0. Y debido a que el vértice está en el eje de simetría, sabemos que el vértice tiene una coordenada x de 0, y para encontrar el valor de la función correspondiente o la coordenada y, necesitamos determinar el valor de la función f de 0. Bueno, f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4, que es igual a negativo 4. Lo que significa que el vértice es este punto aquí. Observe cómo este punto está en el eje vertical o en el eje y, por lo tanto, para este gráfico, esta también es la intersección vertical o en y. Entonces, sabemos que el vértice es 0, menos 4, y para esta parábola, también lo es la intersección vertical. Y ahora, busquemos las intersecciones horizontales o x. Para hacer esto, establecemos f de x igual a 0 y luego resolvemos para x. Si establecemos f de x igual a 0, tenemos la ecuación 0 es igual a x al cuadrado menos 4. Resolviendo, podemos factorizar el lado derecho porque tenemos una diferencia de cuadrados. El lado derecho se simplifica a la cantidad de x más 2 veces la cantidad de x menos 2. El producto de la derecha es igual a 0. En x más 2 es igual a 0. O cuando x menos 2 es igual a 0. Resolviendo para x, tenemos x es igual a 2 negativos o x es igual a 2 positivos, lo que significa las intersecciones horizontales o x están aquí y aquí. Observe cómo una intersección x está a 2 unidades a la derecha del eje de simetría, y la otra intersección x está a 2 unidades a la izquierda del eje de simetría, lo cual es una buena comprobación para asegurarse de que encontramos las intersecciones x correctamente. Y los pares ordenados para estos dos puntos son menos 2,0 y 2,0. Si quisiera encontrar puntos adicionales en la parábola, podríamos hacer una tabla de valores. Avancemos y esbocemos la parábola a partir de la información que tenemos. Esta sería la mitad de la parábola. Y esta sería la otra mitad. Verificando esto con algún software, podemos ver que nuestro gráfico es correcto. Veamos un segundo ejemplo. Aquí, se nos da f de x igual x negativo al cuadrado, más x, más 6, que también podríamos reescribir como negativo x al cuadrado más 1x, más 6. Entonces,
sabemos que A es igual a 1 negativo, B es igual a 1 positivo y que es igual a 6. Como A es negativo, sabemos que la parábola se abre esta vez. Y ahora, encontremos el eje de simetría y el vértice. El eje de simetría es x igual, de nuevo, negativo b dividido por 2a, que es igual a 1 negativo dividido por 2 veces negativo, que es igual a 1 negativo sobre 2 negativos, que simplifica el positivo 1 o 2. Entonces, el eje de simetría es esta línea vertical aquí, dado por x es igual a 1 o 2. Y ahora busquemos el vértice. Ya sabemos que la coordenada x es igual a 1, 2 positivo. Entonces el vértice debe tener el par ordenado de 1 o 2, f de 1 o 2. Entonces, determinemos f de 1 o 2. F de 1, 2 es igual al opuesto de 1, 2 al cuadrado. Más 1, 2 más 6. Que es igual a 1, 4 negativo más 1, 2 más 6, que equivale a 25, 4 o 6.25. Como la coordenada x es una fracción, también proporcionemos la coordenada y como una fracción. Diremos que el vértice es su par ordenado, una media coma, 25, 4. Sin embargo, cuando se trata de graficar, probablemente sea más fácil usar un valor decimal de 6.25. Entonces, 1, 2, 6.25 sería este punto aquí. De nuevo, este es el vértice. Y ahora, encontremos las intersecciones. Para encontrar las intersecciones horizontales o intersecciones x, establecemos f de x igual a 0 y resolvemos x, lo que nos da 0 igual a negativo x cuadrado más x, más 6. Para resolver por factorización, queremos que el giro al cuadrado x sea positivo. Entonces, podemos multiplicar ambos lados por 1 negativo o factorizar 1 negativo desde el lado derecho. Avancemos y factoricemos nuestro negativo desde el lado derecho, lo que cambiará el signo de cada término, dándonos negativo una vez la cantidad de x al cuadrado, menos x, menos 6. Y ahora, factoricemos. X al cuadrado es igual a x veces x. Los factores de 6 negativos que se suman a 1 negativo o 2 negativos y 2 positivos, dándonos x menos 3, x veces más 2. El producto de la derecha es igual a 0, cuando x menos 3 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Resolviendo para x, tenemos x es igual a 3 o x es igual a 2 negativos. Estas son las intersecciones x u horizontales. Tenemos una intersección x aquí y la otra está aquí. Observe cómo una intersección x es 2, y 1 2 unidades a la derecha del eje de simetría, y la otra es 2 y 1 2 unidades a la izquierda, que es una buena manera de verificar que encontramos las intersecciones x correctamente. Los pares ordenados para estos dos puntos son menos 2,0 y 3,0. Y finalmente, para la intersección vertical o la intersección y, establecemos x igual a 0. O encuentre el valor de la función f de 0, que siempre nos dará el par ordenado 0, c. Avancemos y demostremos el trabajo. F de 0 es igual al opuesto de 0 al cuadrado más 0 más 6, que es igual a 6. La intersección vertical es positiva 6, que es este punto aquí. ¿Cuál es el par ordenado 0,6? Como dijimos anteriormente, que siempre es 0, c. Sin embargo, antes de hacer el gráfico, observe cómo la intersección vertical es media unidad a la izquierda del eje de simetría. Debe haber un punto correspondiente a media unidad a la derecha del eje de simetría, que sería este punto aquí. Y ahora vamos a hacer nuestra gráfica. Aquí está la mitad de la parábola y aquí está la otra mitad. Al verificar esto con el software, podemos ver que nuestro gráfico es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.